Bienvenidos todos ustedes y saludos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de las funciones del lenguaje. Entonces, el lenguaje, como ustedes bien saben, es una capacidad exclusivamente humana y es universal porque todos los seres humanos lo practicamos. Entonces, el ser humano ha creado signos, ha creado formas de comunicarse entre nosotros, desde las más sencillas hasta las más complejas. Este lenguaje que el ser humano practica tiene, por supuesto, funciones, ¿no? Y dentro de ellas encontramos justamente 6 funciones que están aquí enumeradas. Son 6 funciones. Vamos aquí a decir cada una de ellas y vamos a también aquí tener una definición bastante sencilla, pero importante, ¿no? Primero tenemos la función expresiva del lenguaje. La función expresiva del lenguaje manifiesta sentimientos, estados de ánimo y además es subjetivo. ¿Por qué dicen que es subjetivo? Porque pertenece al mundo psíquico de la persona, es decir, manifiesta emociones íntimas que se expresan al momento de desarrollar pues justamente el lenguaje. Por ejemplo, si alguien dice qué hermoso paisaje, o de repente gusto de verte, ¿no? Entonces ahí está manifestando una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo. Por eso que también se le denomina a la función expresiva, voy a ponerlo aquí, se le denomina aquí encima, se le denomina también función emotiva. Emotiva. Bien, ahora la función apelativa. La función apelativa busca influir en la voluntad del receptor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se usa el lenguaje se intenta persuadir o convencer al que está oyendo, al receptor o al que recibe el mensaje, en este caso cuando se usa el lenguaje, para que éste tome una actitud o haga algo. Entonces se busca por eso influir en la voluntad, que éste haga algo. Por ejemplo, cuando decimos, oye, vete de aquí, o de repente, por favor, alcánzame de repente ese libro. Entonces estamos tratando de convencer o persuadir al receptor de que haga algo, que tome una actitud ante lo que se le dice. También apelativa, función apelativa o función conativa. También se le denomina, algunos le denominan conativa. Voy a poner aquí conativa. Luego tenemos la función representativa. La función representativa se limita a brindar conocimientos e información objetiva. Es decir, lo que busca es de alguna manera representar la realidad, mostrar la realidad tal cual es, sin agregarle ni quitarle nada. Por eso que es objetiva. Sobre todo se da cuando leemos una noticia de repente o cuando estamos ante una información científica, ¿no? Que busca siempre tratar de ser precisa, ¿no? Objetiva y clara. Entonces, cuando leemos allí, el día de hoy se pronunció un discurso por el candidato a la presidencia, es exactamente lo que sucedió. O de repente, si hay 20 personas reunidas en un local, decimos, en ese local hay 20 personas reunidas. Entonces, ese es un lenguaje claramente objetivo y representa la realidad. Se le llama representativa, algunos le denominan referencial. Voy a poner aquí también función referencial, le denominan algunos. Luego tenemos la función fática. La función fática, su objetivo es consolidar, detener o mantener el contacto. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, mantener o retener un contacto o simplemente establecer también un contacto en el acto del lenguaje, en el acto comunicativo, entonces empleamos esta función. Por ejemplo, cuando levantamos, ¿no?, el teléfono o cuando estamos en nuestro teléfono móvil y decimos aló, aló, entonces ese aló busca establecer un contacto con la persona o mantenerlo de repente, ¿no? O tal vez cuando alguien ha terminado de dar una explicación y le pregunta a los oyentes, los que han estado atentos, ¿entendieron lo que le dije? Bueno, ahí entonces está también usando
la función fática o también denominada de contacto. También la una denomina fática o de contacto. Luego tenemos la función metalingüística. La función metalingüística es muy particular. Dice aquí, es de alguna manera el lenguaje habla del mismo lenguaje. ¿Cómo es esto? Es cuando utilizamos el lenguaje o los códigos para explicar también el lenguaje mismo o los códigos. Yo voy a poner aquí un ejemplo porque es importante aquí que se explique a través de un ejemplo, ¿no? De repente yo digo acá, alguien dice, ¿no? La palabra él, voy a ponerlo aquí entre comillas, es un pronombre personal. Pronombre personal. Entonces, aquí tenemos primero un código o el lenguaje que es este que está aquí, ¿no? Y decimos, para explicar este código o este lenguaje, ¿qué hemos utilizado? También el lenguaje. Porque decimos la palabra él, acá decimos, es un pronombre personal. Estamos utilizando el lenguaje para explicar al mismo lenguaje. Entonces, aquí estamos ante una función denominada metalingüística. Y por último tenemos la función poética. La función poética sirve para crear un mensaje con valor de obra de arte, es decir, la encontramos sobre todo cuando tenemos un texto literario, un poema, un verso. Encontramos que el lenguaje se centra básicamente en la estética, embellecer, convencer, persuadir y hacer llamativo, ¿no?, aquello que se expresa. Entonces estamos ante la función poética, también denominada estética. Algunos le denominan también función estética. Y una cosa también muy importante que hay que tomar en cuenta es que cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. Lo voy a poner aquí al final. Si hablamos de la función expresiva, se relaciona con el receptor, con el emisor. Disculpen, aquí se relaciona con el emisor. Con el emisor. Porque tiene que ver con la parte del mundo subjetivo, ¿no?, el estado de ánimo. Entonces, la función apelativa o conativa tiene que ver, esta sí, con el receptor. Luego, la función representativa tiene que ver con el contexto. La función fática o de contacto tiene que ver con el elemento de la comunicación denominado canal. Luego, la función metalingüística, la voy a poner aquí a un lado, la función metalingüística tiene que ver con el elemento de la comunicación denominado código. Y por último, la función poética tiene que ver con el elemento de la comunicación denominado mensaje. Entonces, como ustedes han podido observar, cada función del lenguaje tiene una relación también con los elementos de la comunicación. Y además es importante también decir que la función primordial o principal del lenguaje siempre es comunicar. Por encima de todas estas funciones está la función del lenguaje, que es la de comunicar. Con esto me despido, espero que haya sido de provecho para ustedes y también de su agrado. Muchas gracias.